Hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial y el Big Data no solo va a afectar, sino está afectando ya al sector legal, concretamente a los despachos, tanto en su gestión del conocimiento como en la gestión del talento y también del negocio. Y qué mejor marco que este espacio, que es dentro de la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. De hecho, nos acompaña, tenemos ese lujazo de poder hablar con Pablo Aya, que es el Social Business Analytics del IIC, en adelante IIC, Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Correcto. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por venir. A ti, vamos, por acercarte aquí a nuestra casa. Y también con Sara Molina, socia directora de Marketing Nice. Muchas gracias, José Gracias María. por tu tiempo, Sara. No, Ya veis que lujazo de profesionales que van a intercambiar impresiones, compartir su talento con vosotros para hablar de estos temas que realmente conviene bajar al barro, conviene ser concretos y como diría Di Stéfano, hay que bajar el balón al pasto. Antes de empezar por eso, empezaremos con Sara, si te parece. Yo creo que estas ramas, las áreas de la inteligencia artificial con el Big Data, tienen mucho que ver con la transformación digital de los despachos. Muy cacareado, muy hablado, pero a veces poco concreto realmente, ¿no? De hecho, a mí me da la impresión, Sara, y te lo digo como consultora a despachos, con una marca muy vinculada al marketing, como Marketing Nice, realmente os estáis postulando con unas soluciones muy interesantes para los despachos vinculadas a la tecnología. Claro, para eso tenéis un partnership con el IIC, muy interesante, que os dota de ese expertise, ¿no? De hecho, déjame leer literalmente frases que aparecen en vuestro Twitter: consultoría estratégica de gestión del cambio, reingeniería de procesos, adaptación de la organización a sistemas tecnológicos. Mi pregunta es, ¿cómo una consultora con una marca muy vinculada al marketing está en esas tareas tan necesarias para los despachos del siglo XXI? Bueno, pues gracias por preguntarme eso, porque suele ser una de las cosas con las que empezamos las reuniones. Porque el marketing en nuestro sector se ha entendido siempre como el tema de las redes sociales, el tema de la creatividad. No digo que eso no sea marketing, es una pata del marketing y está mal entendido así, ¿no? Desde nuestro punto de vista, marketing es orientación al mercado. Estamos en la era de la transformación digital y eso implica ordenar y alinear las estructuras también hacia la tecnología. Eso nos hizo tener que dar una vuelta a muchas cosas y pivotar en nuestro modelo de negocio en algún sentido. ¿Por qué? Porque hasta ahora seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Primero, trabajar con el núcleo de socios, orientar las estructuras y bajarlo al resto de toda la organización. Pero llega un momento en el que cuando ya hablamos de que nosotros hacemos, además de hacer la consultoría, implementarlo y tienes que meter tecnología, estaríamos entrometiéndonos en un campo en el que no sabemos. Entonces, una cosa es que como consultora tenga que saber el alcance que tenga la inteligencia artificial, pero igual que el futuro, cuando hablamos que el futuro en los despachos está por trabajar con equipos diversos y multidisciplinares, sería un error por nuestra parte vender proyectos de tecnología de inteligencia artificial y yo me lo guiso yo que me lo como. O sea, no puede ser. Entonces, para nosotros la verdad es que es un verdadero honor poder hacerlo y trabajar tan de la mano con gente tan experta y tan buena. Yo, de hecho, en Derecho Práctico hemos escrito muchas veces que un despacho debe tener buen tino a la hora de elegir su partner en la transformación digital. No basta la confianza con la persona que te lleva a las redes sociales o la comunicación, sino que tiene que haber un plus de valor añadido. Sí, bueno, a ver, yo es que muchas veces el término de digitalización se han oído, la palabra transformación digital es una palabra a la que huyo, o sea, directamente, y estoy empezando a huir también de inteligencia artificial como término, porque al final yo creo que digital no se nos olvida, y seguro que Pablo lo puede explicar mejor, es traducir a ceros y unos, o sea, es hacer un sistema binario, ¿no? Entonces, muchas veces digitalización no es solamente tecnología, lleva una capa muy importante de tecnología, porque la tecnología es una herramienta que está al servicio de la propia estructura. Entonces, creo que cuando hablamos de digitalización y nos dejamos, desde mi punto de vista hay como tres patas, ¿no? Personas, procesos y tecnología. Si dejamos huérfanas alguna de ellas, no nos sirve de nada. También hay una cosa muy peligrosa y es, recuerdo, además no hace mucho tiempo, un cliente que estamos trabajando ya con él dijo, mirad, he hablado con el socio director y si me vendéis un proyecto tecnológico os lo compro. Entonces, directamente a mí me saltó el resorte, ¿para qué? Entonces, la pata tecnológica, sin haber hecho una reflexión previa
sobre la propia estructura, sobre los propios procesos y las personas que lo conforman, y sobre que esto es un poco lo que ellos hacen, o sea, que haya resultados reales. Esto no es magia, que a mí me da muchas veces rabia que la consultoría se ve pues hacer un DAFO, hacer magia en las organizaciones y las cosas cambian. No, y ahí hay mucho trabajo por detrás, y para eso contar con perfiles diferentes que tengan la parte de, hasta de dirigir el proyecto, a enfocarlo, a ver dónde están los cuellos de botella, ver si puede o reducir costes o aumentar los ingresos en algún punto o mejorar la calidad. Pero si no producen esas tres cosas o no lo estamos orientando al cliente, es decir, aunque sea un proyecto de tecnología y queramos orientarlo a nivel al cliente interno, si no repercute en el cliente final, tampoco nos está sirviendo de nada. Entonces, hay una trampa ahí en la innovación, la transformación digital, que si la aíslas de esa orientación al mercado, carece de sentido, desde mi punto de vista. Está claro. Mira, Sara, yo conocí mi primer contacto con el IIC, fue en un evento de hace 3 meses, quizá, Pablo. Sí. Lo primero que me llamó la atención, siendo un evento generalista, fue el título, Inteligencia Artificial, lo voy a leer por ser resultados reales de negocio. Todo el mundo debería tener como ejemplo de claim, de lema, resultados reales de negocio. Reales, vinculados a la realidad, no hablar de humo, en negocio, que haya un retorno a toda inversión que se hace, aunque sea a corto, medio o largo plazo. Por tu experiencia en el sector legal, luego hablaremos de algún proyecto concreto, Pablo, creemos nosotros que el sector legal realmente está hecho para algunas áreas de la inteligencia artificial, porque tenemos un Big Data, digamos, muy específico. Básicamente todo es texto, y son una serie de resoluciones, contratos, formularios que tienen una determinada estructura, determinada además por la ley, pero que no son datos estructurados como tú me decías ante un momento. Dinos brevemente, por favor, en qué áreas de la inteligencia artificial son las más adecuadas para este entorno legal y sobre todo en qué tareas puede ayudar. También Sara puede decir muchas cosas interesantes al respecto de eso. Primero Pablo. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y bueno, por ponerte así casos aterrizados, ¿no? Siguiendo un poco el lema de nuestras jornadas, ¿no? Casos reales. ¿Dónde se puede aplicar la inteligencia artificial? Y yo diría en concreto en la parte de procesamiento del lenguaje natural en el sector legal. Y como bien decías, ¿no? Está lleno de datos con cierta estructura, pero hay que siempre tener en cuenta que es lenguaje natural, con lo cual no puede ser directamente interpretado por la máquina, sino que hay que hacer un proceso de conversión. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunos casos reales donde se puede aplicar? Por ejemplo, en lo que sería la recuperación de información. Todos esos contratos pueden tener, por ejemplo, cláusulas que tú tienes que revisar en un proceso de due diligence, o por ejemplo un NDA. Entonces, esa automatización del proceso, el ser capaz de entender si hay una determinada cláusula o no existe o está errónea, que es un proceso que habitualmente se suele realizar de manera manual, ¿no? Y que consume bastante tiempo, se puede llegar a automatizar para que sea, digamos, el procesamiento del lenguaje natural junto con el aprendizaje automático el que construye una máquina que sea capaz de decir si el documento es correcto o no es correcto. Otro punto donde podríamos impactar, pues en la clasificación de documentos. Habitualmente esta clasificación de documentos, ya sean sentencias, contratos o los folios de un sumario, viene dada manualmente, pero tú puedes, digamos, en función de lo que pone dentro del documento, hacer una extracción de esa información para luego organizarlo de otra manera que a ti te pueda venir, digamos, mejor para poder consumirlo. Por ejemplo, como decías antes, todas las sentencias tienen una cierta estructura, tienen, por ejemplo, los fundamentos de derecho, tienen los hechos probados, los antecedentes, etcétera, etcétera. Y tiene también la sentencia, el fallo de la misma. Tú puedes clasificar, por ejemplo, los documentos en función de aquellas sentencias que han tenido un fallo firme o no, o de si el resultado ha sido positivo o negativo, o de si la sentencia es recurrible o no. O puedes, por ejemplo, extraer los fundamentos de derecho o los hechos probados para clasificar aquellas sentencias que hayan tenido determinados fundamentos de derecho o determinados hechos probados, incluso las relaciones entre las mismas. Encontrar, por ejemplo, aquellas sentencias que comparten, por ejemplo, fundamentos de derecho que comparten hechos probados. También podrías hacer temas de jurisprudencia, ver qué jurisprudencia, ¿no?, qué otras leyes han ido aplicando en sentencias similares. Y bueno, la verdad es que hay infinidad
de posibilidades a la hora de aplicar, ¿no?, esta tecnología. Otra que hemos comentado, ¿no?, la inteligencia de mercado. La inteligencia de mercado, por ejemplo, a la hora de hacer alertas inteligentes que, consumiendo, digamos, información pública, como puede ser de la CNMV, del BOE, pues sea capaz de enviar alertas cuando haya ciertos temas de interés, ¿no?, que hayan cambiado, que hayan aparecido una nueva ley, una fusión de empresas o cualquier noticia que pueda ser relevante para los directivos del despacho, los abogados, pues poder, digamos, recuperarlo en tiempo real y avisar para poder tomar decisiones más rápidamente. Los beneficios parecen asombrosos y realmente razonables, Sara, pero ¿en qué estado está la implantación de estas muy lento. en la los verdad, despachos? Hace poco puse un Twitter y precisamente porque se habla mucho de inteligencia artificial, salen 2 artículos al día en el sector hablando de esto. Y la verdad, primero, ni el target al que va dirigido, grandes desarrollos o desarrollos, es todo el público, o sea, se ciñen a, te digo mucho si dijera 10 firmas, por un lado. Y además, a veces se venden cosas como inteligencia artificial que desde mi punto de vista pues no lo son. Así que tiene un montón de funcionalidades, además de la parte de generación de negocio que comentaba Pablo, hay un montón también para gestión interna del cliente interno, ver líderes internos, ver dónde hay cuellos de botella, que son muy útiles también para la parte de consultoría y que son en un despacho que busca la eficiencia y ese más por menos del que siempre se habla, son fundamentales. Yo creo que es muy lento, pero también es lento porque, bueno, esto es la curva de Gartner de la que siempre se habla, sobre el tema de la innovación. Inicialmente siempre se espera ver si hay alguien que lo implementa y si sale bien le copio. Esto ya ha pasado, ¿no? Entonces ya empieza a generar un interés, Procesa salió, y poco a poco empieza a generar ese interés. Pero es verdad que la toma de decisiones sobre este tipo de tecnologías son muy lentas, a mí me gustaría que fueran más rápidas, pero son muy lentas. Y luego hay una cosa que muchas veces, y además creo que reflexionamos un día, y suele salir cuando estás hablando de inteligencia artificial del sector. De hecho, en el último día del Congreso de Barcelona también apareció. Nos preguntaban, oye, un despacho pequeño, ¿cómo lo aplica? Entonces, mi consejo, siendo súper honesta, es que, por ejemplo, sin hacer anuncio de ninguna compañía, pero Google tiene un gran desarrollo de un motor de búsqueda desde detrás y tiene inteligencia de negocio aplicada a pequeños negocios que pueden utilizar sus herramientas de una forma mucho más accesible. ¿Por qué? No es por un tema de que no se les puedan hacer proyectos, es que estamos hablando ya de Big Data. Entonces, Big Data, a no ser que bebas de fuentes, como decía Pablo, pues que para ver oportunidades de negocio estés manejando grandes datos, un despacho pequeñito tiene muy poquitos datos. Por tanto, el sistema en sí, o sea, la herramienta tecnológica, la puedes comprar, pero la puedes comprar siendo grande, pequeño, mediano, pero ¿qué datos vas a manejar? Ya no. Entonces, claro, muchas veces, ¿y qué pasa con los pequeños? Pues que muchas veces los pequeños tienen la posibilidad de ser más flexibles y de quizá esos datos tenerlos quizá más estructurados. Esto es útil, y si no corrígeme, Pablo, cuando estamos hablando de grandes datos a nivel interno, cuando se gestionan en una firma muchos documentos, muchas firmas y sobre todo desde el punto de vista de inteligencia de negocio, a mí me parece muy interesante porque esto de los resultados reales, hasta ahora cuando un socio tiene por ejemplo, le ponen que al final del año tiene que tener un crecimiento anual o un objetivo estratégico, toda esa parte de generación de negocio, además de contactos, es muy interesante si podemos escuchar al mercado, sacar conclusiones de hacia dónde podemos ofrecer nuestros servicios y desarrollarlos. Entonces, ahí es el punto en el que yo creo que estamos. Ya está empezando a hacerse y lo que pasa es que de una forma pausada. Decía Sara que los despachos pequeños, si no tienen muchos datos con los que trabajar, no tiene sentido ese tipo de apuestas, demasiadas alforjas para tan poco viaje, ¿no, Pablo? Deben tener una serie de requisitos muy concretos, un modelo de negocio que contribuya a esa inversión, ¿no? Claro, ahora mismo, como estamos, digamos, en un momento incipiente de introducción de estas tecnologías, estamos en una fase muy de innovación. Entonces, son, yo creo, los grandes despachos, las grandes firmas, los que apuestan sobre todo por la innovación, porque de alguna manera saben, ¿no?, que ahí es donde puede estar su ventaja competitiva. Entonces, en ese sentido, bueno, yo entiendo que sea normal, ¿no?, que sean los grandes despachos los que estén liderando y los que, como decía, ¿no?, luego Sara, pues al final terminen arrastrando al resto y se vayan, digamos, pues apareciendo otras herramientas que democraticen, ¿no?, el uso de estas tecnologías. Yo ese concepto lo he escuchado en no voy a decir editoriales que no han apostado por la inteligencia artificial en sus bases de datos,
y están esperando cómo reacciona el mercado ante esas que han salido. Lo llaman el síndrome del colono estadounidense. Los primeros que llegan a Oregón contaron a ver cuántos han sido asesinados por los indios, cortado cabelleras y cuántos han tenido éxito. Pues en función de eso, pues es interesante. Perdón, voy a decir solamente una cosa. Sí que creo que hay pequeños y medianos despachos que a nivel de innovación muchas veces dan muchas vueltas a otras estructuras que son muchas más grandes. Una cosa es que la herramienta tecnológica, inteligencia artificial con un desarrollo propio no les interese, y otra cosa, no les interese porque no tienen datos suficientes, es que están utilizando software muchas veces que hay en el mercado y es muy, o sea, que no quiero que se quede un poco la idea, porque las firmas pequeñas innovan y muchas veces de una forma mucho más flexible, pero que no todas las herramientas sirven para todo el mundo, no por nada, sino que igual que hay software de gestión con desarrollo propio o utilizando un SaaS, igual en este sentido tenemos que esperar a, por ejemplo, los desarrollos de las editoriales, como decías tú, que puedan beneficiar a estas pequeñas y medianas estructuras que democraticen ciertas cosas, pero es para un caso muy concreto, muy estandarizado y muy segmentado. Sin embargo, la problemática o lo más difícil en proyectos más grandes es el trabajo conjunto de los abogados con los técnicos. ¿Por qué? Hay una cosa ahí que además, que tú lo vas a explicar mejor, ¿no? Pero el algoritmo es el que hay que entrenar. Entonces, si tiene sesgos en algún momento el algoritmo, la capacidad humana es la que tiene que ir recolocando un poco lo que es el algoritmo. Y para eso Pablo seguro que tiene mucho más que contar. En todo caso, cogiendo tu hilo, Sara, se dice que la inteligencia artificial no es para los despachos pequeños. Lo hemos dejado claro. Si no tienes ahí una masa crítica de datos, sobre todo en gestión del conocimiento interna, no tiene mucho sentido. Pero sí en gestión del conocimiento, llamémoslo externa, y hablo ya directamente de las herramientas de investigación legal, especialmente de jurisprudencia, basadas en inteligencia artificial, especialmente machine learning y procesamiento del lenguaje natural. Hagamos un recopilatorio. Existen actualmente Jurimetría, VLEX Analytics y Tyrann Analytics. Seguro que Lefebvre, Aranzadi y algunas otras editoriales se están preparando, atendiendo al síndrome del colono norteamericano, ¿no? Pero sí que hay startups que están esperando cierto momento. Tenemos así identificadas a Legal Data de Sevilla, del grupo Legal Innovation, y a unos extremeños muy interesantes, pero que no han asomado apenas la cabeza, que se llaman Lowwind, ¿de acuerdo? Sobre todo en jurisprudencia analítica, jurisprudencial predictiva y tal. Claro, lo enlazo con el tema de CENDOG, el Centro Internacional de Documentación Jurídica, donde está la jurisprudencia, quitando la constitucional de todo el Estado, ¿no? Se habla de Open Data en CENDOG. Se habla también incluso que a través de una agenda, con un convenio con la Agenda Digital, puede implementar inteligencia artificial en la base de datos de CENDOG, que por cierto es la base más potente en cuanto a datos que existe, y además es gratuita. Gratuita la pagamos todos, en los presupuestos, ¿no? La cuestión es la siguiente, sobre todo por Sara, que estás más en el tema, ¿cómo verías, sobre todo por el liderazgo, la dirección de Iñaki Vicuña de CENDOG, esa posibilidad cada vez más cierta de datos abiertos en la jurisprudencia? Y es para mí, y creo que para ti también, brindis al sol, que es implementar inteligencia artificial, especialmente procesamiento del lenguaje natural en esa base de datos. A mí me encantaría que fuera real. Creo que ayudaría también a estos pequeños y medianos despachos, que se apoyaran en startups como las que estás hablando, que tendrían acceso a la jurisprudencia, que hasta ahora solamente la tenían las grandes editoriales. Sí que es verdad que hay ciertas limitaciones, o entiendo que se dicen pues, que no se va a poder tener toda la jurisprudencia, sino a partir de un año para adelante. Eso limita de alguna manera. Y a mí me da la impresión, como decías tú, que queda mucho recorrido. Ojalá que no fuera así. Creo que siempre, igual que la ley va por detrás, nuestro sector, por desgracia, suele ir por detrás, pero también, a su vez, los desarrollos por parte de un poco de la administración a veces también van bastante por detrás. Entonces, ojalá que esto no fuera así y que fuera algo más que ese brindis al sol, ¿no? Creo que además esto que has dicho tú es gratis, bueno, lo pagamos todos, o sea que creo que sería muy importante.
y para nosotros también sería estupendo, o sea, introducir también esas bases de datos en cualquiera de los proyectos que se puedan desarrollar a nivel interno, me da igual grande, pequeño o mediano, porque eso sí que daría acceso a otro tipo de estructuras. A mí me parecería estupendo. Yo creo que luego sería un hito para los tecnólogos el poder disponer de esa información en Open Data. Siempre se ha hablado de que los datos son el petróleo, o el nuevo petróleo, pero siempre con una idea un poco de monetización, pero también tiene otra acepción, que los datos son el nuevo petróleo porque son el combustible de los algoritmos. Entonces, tener, digamos, disponible toda esa base de datos para poder, digamos, crear algoritmos de machine learning y de procesamiento de lenguaje natural sería para todas las empresas tecnológicas que estamos en el sector un hecho relevante. Otra cosa luego ya es la implementación de cómo se va a realizar, lo que hablábamos antes, problemas de anonimización que puede tener, a partir de cuándo se va a estar disponible, etcétera, etcétera. Pero desde luego vamos una apuesta que si se cumple sería un hito y si el importante. CENDOC necesita que le ayudemos a que se cumpla, lo podemos hacer, ¿eh? Los tres, además los tres. Los tres, desde aquí miro a la cámara y digo, hacemos el llamamiento que podemos hacerlo perfectamente. Sin duda. Pablo, casos reales en el sector legal, Sí. donde vosotros habéis sido el partner tecnológico de Garrigues, y hablo de la herramienta Procesa. Bien, me gustaría que nos contaras, lógicamente, qué beneficios aporta a los profesionales de Garrigues a nivel general y sobre todo beneficios también a los clientes de Garrigues, ¿vale? Pero también me llama la atención que leyendo cosas de Procesa en diversos foros me sorprende positivamente la rapidez del proceso. Han sido meses, no años. Parece que ha sido con un equipo realmente involucrado, por lo tanto desde los socios de arriba se han tomado en serio el proyecto. Cuando hemos leído la implementación de otras herramientas en otros grandes despachos, pues han dado muchos problemas, porque claro, a la máquina hay que entrenarla, hay quien la entrena, por un lado los abogados, por otro lado los técnicos, pero los abogados ejercen, hay que motivarles desde arriba para que estén en esas labores realmente imprescindibles para poder entrenar a la máquina. Yo creo que en ese sentido lo que comentabas, una de las claves para que el desarrollo haya sido tan rápido ha sido la apuesta clara y la confianza que ha dado, digamos, Garrigues desde el principio, bueno, y en concreto toda la parte de sistema de información, gestión de proveedores, a la hora de poder interaccionar con nosotros. Es un proyecto de innovación que se ha montado prácticamente desde cero, y ahí lo que se necesita sobre todo, bueno, pues es apostar y impulsar, digamos, positivamente en esa relación entre lo que sería el proveedor y el cliente. Y en ese sentido yo creo que han puesto toda la carne en el asador, y para nosotros ha sido muy fácil trabajar, ¿no?, con ellos, y además, bueno, trabajar también con los abogados, que siempre son, bueno, personas evidentemente, como has comentado, ¿no?, pues muy atareadas. En nuestro caso, bueno, lo que hace la herramienta es facilitar el consumo de la información de los folios de un sumario. Se introduce todos los folios digitalizados de un sumario en la herramienta, y entonces luego las búsquedas y la recuperación de información pues es mucho más rápido que tener que revisar manualmente. Pero incluso documentos en audio también, claro, transcripciones de vistas, etcétera, ¿no? Correcto. Y además hay que tener en cuenta que muchos de los documentos, carácter multimedia, ¿no?, distintos formatos, pues también puede haber PDFs que están escaneados, que hay que transformarlos a texto, la pérdida de información pues puede ser es un elemento, ¿no?, que hay que tener controlado, porque los OCRs no son perfectos. Entonces, bueno, toda esa parte, digamos, donde está una de las chichas tecnológicas del proyecto, y por otro lado que son, digamos, expedientes muy pesados. Estamos hablando de casos muy voluminosos, con lo cual tienes que tener, ¿no?, pues unas bases de datos preparadas para luego hacer una indexación sobre ese volumen tan ingente de datos y que se puedan recuperar rápidamente el documento concreto. Interviene también entonces otra área de la inteligencia artificial con muchas posibilidades, como es el reconocimiento de voz en ese proyecto. Y exactamente, el reconocimiento de voz por un lado y el reconocimiento de imágenes. De imagen por archivos multimedia. Por parte de, por ejemplo, una noticia de prensa que tengas que transcribirla a texto editable, vamos. ¿Y beneficios para el cliente de Garrigues, por ejemplo? Yo creo que sobre todo, claro, los beneficios es poder preparar el caso de manera más rápida, con menos recursos. Con lo cual los presupuestos, la minuta puede bajar. Eso ya no está. Yo creo que los objetivos de Garrigues... Lo más interesante es la parte de... Yo creo que destinarás el mismo número de abogados,
pero podrán revisar con mucho más profundidad el caso. Vamos. Más exhaustivamente. Efectivamente. Es una apuesta por la calidad. Yo creo que más bien la calidad lo que va a quedar impactado. Vamos. Qué bien. Una cosa que comentabas justo, quizá uno de los talones de Aquiles de cualquier proceso de transformación digital es esto que habéis dicho. O sea, si en un proceso de transformación digital no es un objetivo estratégico desde arriba y afecta al bonus de arriba también en determinadas ocasiones, porque el problema son las horas facturables de las que hablabais, ¿no? Las horas imputables a cliente o no. Pues si tú quieres hacer un proceso de transformación y tienes que tener a un tío dedicado a entrenar inteligencia artificial, si le dices que aparte tiene que hacer no sé cuántas horas facturables, dice, bueno, ¿y qué hago? Me multiplico por 2. Entonces, si no se apuesta desde arriba, desde los sistemas de incentivos propios a la estructura y de verdad hay compromiso, olvídate. Y si la inteligencia artificial va a reducir ciertas tareas del abogado, igual a un abogado que cobra por horas tampoco le interesa porque va a cobrar menos. Es así la cosa, ¿no? En todo caso, lo que destacaría yo también de esto, vinculado no solo a esta herramienta, sino en general a la transformación digital, es la cultura de equipo, Sara. Algo imprescindible en los despachos, cambiar el chip, que no inviertan en tecnología antes de conocerse a sí mismos, de adquirir esa cultura empresarial digital, porque si no, no hay nada que hacer, hay que construir unos cimientos sólidos antes de levantar las paredes. Me encanta escucharte esto, porque es que es la primera vez, normalmente en los foros se habla sobre la parte de las soft skills. Bueno, yo soy coach y todo el mundo se piensa que coach es una persona que se levanta y dice qué bonita es la vida, hay que ser feliz, disfruta del momento. Que también. Que también, pero para eso no hace falta coaching, hay frases motivadoras. Aplicarlo un poco en la parte de autoconocimiento, en entender que hay diferentes sistemas de liderazgo en la gestión de equipos. Creo que en nuestro sector es una cosa que es importante, en todos, pero digo, es importantísimo para ser más eficientes, para ser más felices en el trabajo, ¿vale? Porque al final hablamos de facturación, pero todo el mundo al final de su vida lo que quiere es ser feliz. Y disfrutándolo, si disfrutas con tu trabajo, mejor que mejor. Pero desde luego, si en el propio trabajo no conoces las habilidades de tu equipo, no sabes gestionarles, no sabes comunicarte internamente, no pretendas que un equipo apueste por un proyecto de transformación si no le haces parte. O sea, de ahí la importancia que dentro de nuestra metodología está, antes de implementar nada hay que hacer equipos multidisciplinares, desde que entran administrativos, socios, juniors. ¿Por qué? Porque es un proyecto de todos. Y si no lo hacemos un proyecto de todos en equipos reducidos, luego cuando haces, aunque sea un proyecto piloto, se cae, porque dice, me estás imponiendo cosas en un proceso que has pintado y que es ideal y que nosotros no hemos intervenido. Entonces, la parte de la implementación y luego meter la herramienta tecnológica quizá no es la parte más fácil, es la más apasionante, desde mi punto de vista, porque escribir sobre teoría o dar 400 folios de un informe de consultoría está muy bien. Bajar la realidad y que las personas lo utilicen, creo que es el gran reto. Y lo más bonito, ¿eh? O sea, es cuando realmente se produce la transformación. Si no, yo siempre digo, ¿no?, que el software se compra porque las personas no. Entonces, si quieren comprar un proyecto tecnológico, pero no están dispuestos a cambiar su forma de trabajo, a empezar a trabajar con un conocimiento, o sea, el conocimiento de cada una de las áreas sin que sean áreas estancas, que muchas veces son silos departamentales, egos por encima de los egos de un socio, otro socio, un equipo, otro equipo. Al final, si no pensamos en grande, de nada sirve la tecnología. Bueno, y vamos a acabar con gestión del talento, vinculando la inteligencia artificial, Big Data, también a la gestión del talento. Parece un tema menor realmente, pero en tiempos que se está hablando de que la inteligencia artificial va a sustituir a los abogados, y en todos los sectores va a haber bajas o sustituciones, que se habla de rentas básicas, de mil cosas, yo creo que conviene hablar de gestión del talento y los beneficios que puede aportar la inteligencia artificial. Sobre todo, Sara ha escrito unas cosas muy chulas últimamente, los últimos meses, acerca de estos temas, vinculándolo, por ejemplo, a la captación de talento, a los rendimientos de los equipos, jugando con datos y la optimización de esos datos, ¿no? Todo lo que he escrito es todo lo que he aprendido de estos señores, ¿eh? Ojo. Sí, olvidé decir que el IIC... Que lo puedo contestar yo, pero te lo puede contestar Pablo, fenomenal. No, espero vuestra sí. opinión, porque justamente el IIC tiene una vertical de soluciones de recursos humanos, ¿no? Y también me gustaría saber mucho luego tu criterio. Pero hay una cosa que digo, porque el miedo a que los abogados vayan a desaparecer es que no es así, que tienen que reinventarse desde luego. Lo que no podía ser y no era sostenible es que hasta ahora solamente el poder lo tuvieran en conocimiento que están en la legislación. No hablo de la jurisprudencia, porque eso
al final Google democratiza todo, los resultados, podemos hablar de calidad, todo lo que quieras, pero al final los abogados tienen que tender a convertirse en un partner necesario para sus clientes, no tanto como alguien que atesora ese conocimiento de todas las legislaciones para poder cobrar, ¿no?, por horas. Es que esto no es. Estamos migrando o deberíamos ir hacia otro tipo de servicio donde el valor que perciba el cliente, aunque está muy manido este tema, no sea el que nos puede facilitar la tecnología. Yo he hablado en varias ocasiones, en su momento cuando hubo la revolución de los cuellos blancos, de la gente en las fábricas, al principio decían, oye, perdona, de los cuellos azules, la hora es la de los blancos, decían, oye, nos vamos a quedar sin trabajo. Esa gente pivotó, cambió de modelo de negocio, aprendió a utilizar esas máquinas, ojo con esto, aprender a utilizar las máquinas, que los abogados a veces, aunque vayamos de innovadores, a veces se nos olvida aprender mucho de la gente de tecnología y igual apoyarnos en esos equipos. Entonces, ahora, con esta revolución de los cuellos blancos, no es que nos vayan a sustituir, es que tenemos que reinventarnos. Y en ese sentido, creo que puede ser muy útil ahí en otros sectores, sobre todo fuera de España, que se está utilizando mucho la parte de recursos humanos, en el sentido, por ejemplo, desde la captación del talento para hacer entrevistas, pero utilizando hasta datos biométricos. Pero aquí, claro, el tema de protección de datos es muy delicado, ¿vale? Pero se está haciendo incluso una persona cuando le hacen una entrevista, se graba una entrevista en un vídeo, lo pasa a recursos humanos y según su expresión sabe si es un tipo, se hacen análisis más psicológicos con los datos biométricos. Pero a día de hoy sí que se puede utilizar y es súper útil para, por ejemplo, detectar líderes ocultos. Normalmente alguien que lidera un proyecto de un cliente dentro de un despacho es como el rol externo que todo el mundo conoce, pero hay muchos roles internos que son muy importantes y que desconocemos. Entonces, el trabajar con la información que hay dentro o ver, bueno, en consultoría decimos esto de la matriz RACI, que tiene que haber responsable, autorizado, consultado e informado. Si de repente llegamos y por medio del análisis de inteligencia artificial detectamos que hay una persona donde hay cuellos de botella, por ejemplo, porque se analizan todas las entradas a su bandeja de entrada del correo electrónico del trabajo, no los datos internos, sino el cúmulo que tiene, ojo, que igual nos tenemos que repensar que es responsable de demasiadas áreas y no va a ser eficiente y que había que hacer un cambio. Entonces, para la gestión de personas, para incluso al final de año poder decir bueno, pues los resultados y ayudar en toda la parte de recursos humanos es fundamental. De hecho, hay mucha gente metida en la innovación en la parte de recursos humanos y es apasionante. O sea que... Yo creo que bueno, sobre el tema este de el debate, bueno, el miedo, ¿no?, de que la inteligencia artificial no va a sustituir, ¿no?, el trabajo, yo creo que en el caso del sector legal, la ecuación de que una máquina haga tu trabajo no implica que tú dejes de hacer algo o que te sustituya, sino lo que implica es que tú vas a hacer o bien más tareas, es decir, vas a poder acometer más casos o con más calidad, o vas a dedicarte a hacer tareas de más alto nivel. O sea que en ese sentido no es lo mismo la sustitución que ha ocurrido, ¿no?, como decíamos, en la revolución industrial o en la parte más de empresas industrializadas, donde son procesos más fijos, de empresas donde están basadas en el conocimiento. Las empresas basadas en el conocimiento, yo creo que aquí la inteligencia artificial y todo el machine learning es más un catalizador para que tú puedas, digamos, hacer cosas distintas o cosas más rápidas o dedicar tu tiempo a cosas más productivas desde el punto de vista de valor, no tanto desde el punto de vista de hacer cosas más operativas que efectivamente se pueden automatizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que le estamos dando un coche con más velocidad que van a seguir conduciendo, como siempre, los abogados o bueno, cualquiera que esté en el sector legal, jueces, fiscales, etcétera. Fíjate que os estaba escuchando... perdona, y luego, respecto a recursos humanos, un poco ligando con el tema de las pruebas biométricas, nosotros aquí en el instituto tenemos test psicométricos que te permiten, digamos, medir la soft skill que antes hablábamos, utilizando pruebas que se administran online y que te permiten llegar a medir con además fiabilidad psicométrica pues temas como el razonamiento analítico, la extroversión, la capacidad de trabajar en equipo, que para procesos de selección pues es un complemento más que tiene el gestor de recursos humanos pues para tomar esa decisión, ¿no?, de contratar o no, o fichar por ejemplo a un abogado junior que está empezando a entrar en un despacho. Más que interesante. Os decía que os estaba escuchando y realmente yo pienso, y estoy seguro, no sé si me equivocaré, y estaremos de acuerdo, ¿no?, que van a desaparecer muchos despachos, pero quizá no vayan a desaparecer tantos abogados, ¿sabes?, si se ponen las pilas en esa línea que estáis diciendo, ¿no?
¿Cómo colofona todo esto? Bueno, ha habido un fenómeno de concentración en el sector previamente a todo el tema de la inteligencia artificial, precisamente yo creo que es también resultado de la digitalización, para poder abarcar y hacer mayores inversiones en tecnología y a la vez también para ser más competitivos. Muchas veces se dan día a día concentraciones de firmas, que es lo que dices tú, no significa desaparece una firma, pero porque se está concentrando o se fusionan con otras o hacen alianzas internacionales o best friend, lo que sea. Pero muchas veces lo que hacen no es que desaparezcan las personas que están trabajando, sino que aquellos cambian el nombre que llevan en la tarjeta. No, además, yo creo que la industria legal tech también va a dar cabida a muchos profesionales del derecho, aunque no sea llevando toga. Totalmente. Cada vez hay más, sobre todo los abogados digitales muchas veces, que no siempre son procesalistas, cuando hablas con ellos dices, pero si yo hace igual que no me pongo una toga hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, les suena raro que la gente que no es abogado les identifiquen a los abogados con la toga, porque hay abogados de empresa. Hay un perfil que no nos enseña en la facultad, que son los abogados de asesoría jurídica, muchas veces, que no se ve como una solución, se ve salida de despacho, los abogados digitales, que ahora sí que empiezan a meterse nuevas competencias en la carrera, pero en el plan del 80 que hice yo era inexistente. Y eso da cabida a cada vez más trabajar con perfiles. Precisamente si queremos trabajar o desarrollar el Legal Tech, porque además creo que se está haciendo ya y muy bien, tenemos que acercar cada vez más estos dos sectores. Por ejemplo, los abogados digitales, ¿no? Todo el tema de protección de propiedad intelectual, ¿no? De ser capaz de poder distinguir, ¿no? Si un documento es original, ¿no? O es un plagio, por ejemplo, ya sea un documento, puede ser multimedia, ¿no? Estamos hablando no solamente de texto, sino puede ser canción. No lo dices por nada, ¿no? En concreto, no, ese tema, ¿no? Muy bien, oye, Sara, Pablo, muchísimas gracias por compartir tanto talento. Y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Yo me lo he pasado genial, espero que haya sido útil y también muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo.